Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Calvicie en la mujer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, hoy quiero hablarles de la calvicie en la mujer, la pérdida de pelo en la mujer. Pues sabemos que los hombres tenemos problemas de pérdida de peso, de pérdida de pelo. Yo personalmente pues tengo mi perdidita por acá. Eso pasa porque en el caso del hombre es bastante normal, porque la testosterona se degrada a hidrotestosterona y eso empieza a tomar el pelo. Así que por eso que hay inclusive medicamentos y cosas que utilizan para que el hombre evite la caída del pelo, ¿no? Y así que se espera que un hombre puede quedarse calvo con facilidad, con mucha más que una mujer. Pero cuando una mujer empieza a perder pelo, que se le empieza a poner como ralito, como que menos profuso, más pérdida de pelo, o sea que van quedando como unas áreas claras en el pelo, pues es terrible para la mujer, porque la mujer siempre anda muy pendiente de su estética, de su belleza, de su figura, de cómo ella se ve, de cómo ella se representa, ¿no? Pero quiero hablarle un poquitito de qué causa esto y sobre todo de cómo evitarlo, o inclusive cómo arrestarlo, cómo evitar que eso continúe pasando, ¿no? Fíjense, yo trabajo hace ya más de 18 años, algo así, ayudando a la gente a bajar de peso. Con lo más que se trabaja dentro de los centros Natural Slim es con mujeres. Sobre el 90% de todas las personas que visitan a Natural Slim son mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer siempre pasa mucho más trabajo para bajar de peso que el hombre. Es algo que Papá Dios lo hizo así. Las mujeres tienen un cuerpo que tiene mucha más grasa que el cuerpo de un hombre, porque el cuerpo de la mujer tiene que tener más grasa, porque esa grasa garantiza hasta la leche del bebé. El cuerpo del hombre tiene que tener más musculatura. Se supone que nosotros somos los que trabajamos, aunque hoy en día la mujer también trabaja muchísimo. Pero el cuerpo de la mujer está más diseñado para la reproducción. Por lo tanto, tiende a tener más grasa y menos músculo. El cuerpo del hombre está más diseñado para el trabajo fuerte. Por lo tanto, tiene más músculo y menos grasa. Parte del diseño divino, que está pues, bien hecho el diseño, ¿no? Pero en el caso de la mujer, cuando una mujer empieza a perder pelo y empieza a tener áreas claras, donde se ve a través de su pelo, pues se empieza a preocupar y se empieza a sentir muy mal. Algunas usan peluca, otras tratan de hacerse un peinado que le oculte un poco eso, pero es interesante saber qué causa eso. Porque en el caso de la mujer no es la testosterona, porque la mujer tiene muy poquita testosterona cuando el hombre tiene mucha testosterona. En el caso del hombre es la testosterona, que cuando se cambia, pues se altera y tumba el pelo, ¿no? Eso ya se sabe y se pudo demostrar científicamente. Pero en el caso de la mujer es una razón distinta. Voy a la pizarra un momentito para explicarle qué causa esa pérdida y qué se puede hacer. Fíjense. Lo que hemos visto es lo siguiente. Cuando el pelo que crece, ¿no? Perdonen así el dibujo mal hecho, ¿no? El pelo tiene una raíz. O sea, cada pelo tiene su propia raíz. Si aquí está la piel, el pelo tiene una raíz hacia adentro. Y de ahí sale el pelito, ¿ok? Pero esto tiene una raíz. Y esa raíz del pelo, aquí recoge los nutrientes. Ese crecimiento y todo lo que sea crecimiento en el cuerpo, todo lo que crece, las células que se reproducen, el pelo que crece, las uñas que crecen, todo lo que sea crecimiento está controlado por la hormona que produce la tiroides, que se llama T3. De hecho, la tiroides produce T4 y dentro del hígado aquí es que principalmente esa hormona T4 se cambia a T3. Saben que en el libro Poder del Metabolismo estoy hablando de que algunas personas tienen problemas de conversión de T4 a T3 y de que hay alimentos que inclusive interfieren con la conversión como la soya y demás, ¿no? Pero el tema es que esta hormona T3, que es de la tiroides, es la hormona que le da un mensaje a las células de que se reproduzcan. No hay reproducción, por ejemplo, las personas que nacen con un problema de la tiroides, pues pueden quedar enanos. Queda enano porque el cuerpo no se desarrolla, o sea, no hay un mensaje de reproduccción, de crecimiento. Las hormonas son las que causan el impulso de movimiento, de creación, de reproducción, ¿no? ¿Qué pasa? Quiere decir que cuando una persona empieza a perder pelo, ¿verdad? Y a perder pelo y a perder pelo, y entonces le empieza a quedar áreas claras, ¿verdad? Más claras, ¿verdad?
Pues obviamente algo está causando que ese pelo se está cayendo. Pues lo que se ha descubierto principalmente es que toda la pérdida de pelo está principalmente ligada, pérdida de pelo está ligada a la tiroides. Ahora, ¿qué hace eso? Por ejemplo, ya se sabe que cuando usted come un exceso de carbohidratos refinados, o lo que nosotros llamamos alimentos tipo E. Los alimentos tipo E, pues son estos alimentos que, por aquí, son estos alimentos, ¿verdad? Que si usted abusa del pan, de la pasta, de la harina, del arroz, del plátano, de la papa, de los tubérculos, de los cereales, del azúcar, de los dulces, de los chocolates, de la leche, de los jugos de fruta y de los refrescos azucarados, pues estos son alimentos que producen mucha glucosa. ¿Qué pasa? Cuando hay mucha glucosa, que es el azúcar de la sangre, y la glucosa sube demasiado, si la glucosa sube demasiado, pues la glucosa causa destrucción. Cuando la glucosa sube por arriba de 130 miligramos por decilitro, empieza a destruir el cuerpo. Por eso que la gente los amputan, pierden la vista, todo ese tipo de cosas, por exceso de glucosa, que eso es lo que le pasa al diabético. Ahora, cuando una persona come exceso de alimentos tipo E, va a haber demasiada glucosa. Hay demasiada glucosa, pues va a haber demasiada estrés para el cuerpo, porque hay mucha destrucción celular. Eso afecta a la tiroides. Cuando afecta a la tiroides, se afecta la producción de T3, se empieza a caer el pelo, ¿no? Así que una de las razones es el exceso de carbohidratos refinados. Otra razón es que si la persona está deficiente de yodo, yodo es el mineral que utiliza la tiroides. Por ejemplo, dentro de los Natural Slim, nosotros cuando una persona empieza a adelgazar, hacemos un tratamiento anticándida. Una de las cosas que hacemos es limpiar la cándida, porque la cándida le causa mucho estrés al cuerpo, inclusive puede empezar a tumbar el pelo. Yo tengo gente que después de hacer el tratamiento de cándida empezaron a echar pelo. Señoras que antes estaba bien clarito y le empezaron a salir pelitos nuevos, ¿no? Porque todo lo que le causa estrés al cuerpo le hace efecto a la tiroides. Si le hace efecto a la tiroides, afecta a la producción de T3. Por ejemplo, una persona pasa mucho estrés, no duerme bien, pues va a tener menos T3. Tiene menos T3, se le cae el pelo. O sea, cualquier cosa que le cause estrés al cuerpo va a causar una pérdida de la hormona T3, que es la que controla todo el crecimiento. Así que si uno quisiera evitar, en el caso de una mujer, evitar un cuerpo con una pérdida de la cabellera, pues uno tendría que buscar qué está causando estrés a la tiroides. Una de las principales es el exceso de carbohidratos y la otra es la falta de yodo. Nosotros, por ejemplo, suplementamos con yodo a las personas que ya han limpiado su cándida y que ya está el cuerpo limpio, y entonces se les suplementa. Tengo gente, y muchos de ellos le empieza a crecer el pelo de nuevo para atrás. Eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.